Muy buenas noches, jueves 8 de mayo. Antes de entrar en materia, envío mi más sincera felicitación a la comunidad católica por la elección del nuevo Papa, la nueva cabeza de la Iglesia Católica, quien tomó como nombre León XIV. Lo único que lamento que parece que es un hombre de la teología de la liberación y muy cercano a las ideas de izquierda. Bueno, seguirá el trabajo que inició y que no culminó el Mario Bergoglio, conocido como Francisco I. Bien, dicho esto, entramos en materia. He dicho la vez pasada, quiero hacer una corrección cuando hablé de la situación del Paraguay y mencioné mencioné el marzo paraguayo, que había sido supuestamente cuando fue destituido Fernando Lugo, y no, el marzo paraguayo tuvo su origen en el presunto magnicidio del vicepresidente de ese momento, doctor Luis María Argaña, que fue asesinado, supuestamente fue asesinado por orden del entonces presidente Raúl Cubas. Bueno, se responsabilizó al presidente Raúl Cubas de ese momento y al general de división del arma de caballería Lino Oviedo, el último caudillo que tuvo. Vamos aquí a revisar un momento esto para aclararlo, porque si uno se equivoca, uno tiene que corregir, porque si uno no corrige, entonces ¿qué es lo que va a pasar? La, la mentira comienza y se vuelve una bola de nieve, va creciendo, creciendo y contribuye a la ignorancia. Bueno, vamos aquí. El marzo paraguayo comenzó el lunes 22 de marzo de 1999 y duró hasta el domingo 28, aquel año domingo de Ramos. El detonante de esta gesta doble, por una parte el resentimiento creciente en el pueblo porque Raúl Cubas era un presidente débil que cedía ante las presiones de Lino Oviedo, presiones que podían desembocar en un gobierno dictatorial de este personaje. Por otra, la actitud de un grupo de 10 jóvenes, de todos los partidos políticos que comprendieron este peligro y reaccionaron. Dice, ¿por qué ocurrió el marzo paraguayo en la plaza? Llamamos plaza a las 3 plazas que van desde la catedral hasta el actual Palacio del Congreso. Ocurrió en la plaza porque entonces el Senado tenía su sede en el Cabildo y allí, a petición de la Cámara de Diputados, se estaba celebrando el juicio político contra el presidente Cuba. No queríamos más dictadura y ocupábamos la plaza para que no la tomaran los partidarios de Lino Oviedo e impidieran por la violencia el trabajo de los senadores. La reacción de los oviedistas fue atacarnos primero con cohetes y luego a tiros, ayudados por la policía montada, la FOPE, los carros hidrantes. Resultado, 8 muertos, 60 heridos de bala y más de 500 heridos golpeados que fueron en los hospitales. Bueno, una vez yo conversando con unos paraguayos, me dijeron que ellos, o sea, esa era la teoría que ellos manejaban, que realmente Luis María Argaña no fue asesinado, sino que murió en una gesta con una moza y el corazón no le aguantó. Aprovecharon el momento y montaron toda esta parafernalia para sacar a Raúl Cubas y acabar con Lino Oviedo. Detrás de eso estuvo Guasmosi, Michi, el que era el presidente del Congreso en ese momento. Entonces, eso es lo que yo quería aclarar. Bien, dicho esto, aclarado esto, ya sí quiero entrar en materia. Señores, lo que está pasando en el Paraguay es bastante preocupante.
Como yo le dije, yo salí del Paraguay ya voy ¿qué? Para poco más de 2 meses que me retiré del Paraguay y donde estoy, a nadie le importa dónde estoy. Solo puedo decir que estoy tranquilo, estoy algo feliz e iniciando. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo en el Paraguay? Según el diario ABC, aquí viendo, que creo que es el único periódico, la cuestión que le pertenece a los sucolillos, es el único periódico que hasta ahora hace lo que se denomina periodismo de investigación y verdaderamente le están dando muchos dolores de cabeza al narcocartismo colorado de Horacio Cartes y de Santiago Peña. Uno de los mayores escándalos que hay ahorita es con respecto a los exámenes para ejercer la docencia. Hicieron unos exámenes y el Ministerio de Educación detectó irregularidades en 28 institutos de formación docente, de los cuales algunos son privados, otros son públicos. Pero lo que llama la atención es que de los 3 privados que están siendo investigados actualmente, pertenecen a uno que fue hasta hace poco senador de cartista de Pueblos Colorados, perdón, fue diputado, como es Orlando Arévalo. Orlando Arévalo perdió su curul porque detectaron unos mensajes de WhatsApp que tuvo con el extinto diputado e indiciado en narcotráfico como fue Lalo Gómez, que la vez pasada hablé de él. Bueno, Orlando Arévalo, diputado por el cartismo, es decir, por el movimiento Nor Colorado de Horacio Cartes, no solamente era diputado, sino también era el presidente de la Junta de Enjuiciamiento de Magistrados, que es un órgano extrapoder, que es el que investiga y sanciona a fiscales, abogados y jueces que incurran en delitos, en faltas, etc. Pero lo más curioso o lo más sorprendente de Orlando Arévalo, hoy exdiputado, es que era presidente del JEN, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y resulta que el título de abogado para ser presidente del JEN, obligatoriamente hay que ser profesional del derecho. Bueno, el señor, su título de abogado deja mucho que desear. Es más, se sospecha que es falso y él tiene una investigación por forjamiento de documentos falsos. Entonces, este señor nunca ha aclarado cómo obtuvo su título de abogado, supuestamente en una universidad privada de nombre Leonardo da Vinci. Y hay, digamos, mucho oscurantismo. Orlando Arévalo fue denunciado por una constructora porque él y su esposa, quien es actualmente concejala de la municipalidad de Lambaré, que es esta señora, de nombre Carolina González, y que aspira a ganar, o sea, ya está precandidateada para ganar la candidatura a la intendencia de Lambaré. ¿Por qué? Porque todos los partidos, según la ley electoral en la misma Constitución de Paraguay, para ser candidato de un partido tienes que ganar unas primarias, tienes que medirte y cada partido tiene diversas corrientes. Bueno, eso era, digamos, una idea que se implantó en la Constitución de 1992 y que se supone que tenía que promover la democracia, la lucha en igualdad de condiciones. Pero ¿qué es lo que produjo? El que tuviera dinero y el que tuviera maquinaria era el que ganaba. Bueno, la señora se está candidateando para ser la candidata, ahorita es precandidata. Bien. Pero ellos ahorita están bajo una investigación por lavado de activos, es
decir, haber recibido dinero en narcotráfico, corrupción, porque tienen una fortuna fabulosa. Se mandaron a construir una mansión que costó 2.400 millones de dólares. Que eso viene siendo, wow, eso viene siendo como 100 millones de dólares. Y el sueldo de Orlando Arévalo era como de casi 40 millones por ser diputado y el de ella de 20 millones por ser concejala. Resulta que hubo un problema y no le pagaron la totalidad de la deuda a la constructora. Le quedaron debiendo 400 millones de guaraníes. La constructora demandó, los denunció y de ahí vino todo el problema. Después salieron los chats de WhatsApp que tuvo con Lalo Gómez, donde Lalo Gómez le pedía favores para favorecer a jueces, a fiscales que eran amigos de él, para la adquisición de bienes, de inmuebles, etc. Y bueno, y resulta que el nuevo escándalo en el que cae la familia Arévalo González es que ellos son dueños de 3 institutos de formación docente, los cuales ahorita están siendo investigados porque la totalidad de sus alumnos salieron excelentes en la prueba que hizo el Ministerio de Educación para ejercer la docencia. Y ahí fue donde encontraron irregularidades y resulta que se hizo una investigación y encontraron unos mensajes de WhatsApp de la concejala Carolina González donde enviaba las respuestas de esos exámenes para que se la dieran a los alumnos. Es decir, hubo trampa, hubo fraude. Ahora ya le están exigiendo que por pudor que renuncie a su curul como concejala, pero la mujer dice que no. Pero van a venir, digamos, bastantes presiones. El otro escándalo que está en la palestra en Paraguay es que hace poco, como Santiago Peña anda de viaje, dejó encargado de la presidencia a su vicepresidente Pedro Aliana, y Aliana vino y destituyó a quien era uno de los consejeros de la binacional Itaipú. Y resulta que nombró como consejero en su lugar, o sea, sacó a un técnico, ya les voy a decir, aquí estoy abriendo la información del diario Última Hora, del 5 de mayo. Dice, antes de que Peña vuelva, Aliana designa a ex viceministro de Salud como consejero de la binacional Itaipú. En ejercicio de la presidencia nombró al ex viceministro de Atención Integral de Salud, Miguel María Olmedo Leite, quien es un dirigente del Partido Colorado en el interior, o sea, un colorado, es médico, y en su lugar reemplazó a Ángel María Recalde, quien era ingeniero eléctrico, y hay 4 consejeros que pone Paraguay en Itaipú. Y de los 4 consejeros, el único que era ingeniero eléctrico, o sea, el único técnico, era el ingeniero Ángel María Recalde. Ahora resulta que remueven al técnico y colocan a un seccionalero, o sea, jefe de seccional del Partido Colorado en el interior del país, en reemplazo de un técnico. ¿Y qué es lo que promueve? ¿No se le parece estos movimientos mucho a cómo actúan los comunistas, que no valoran los conocimientos ni los méritos, sino que todo es por política, por amiguismo, clientelismo? Eso es lo que está llevando actualmente el Paraguay al abismo. Conforme con eso, ahorita hay también otro problema, que pasó el 1 de mayo y no hubo aumento de sueldo. No hubo aumento del sueldo para el sector privado. El año pasado
el único aumento que dieron a los trabajadores fue de 100.000 guaraníes y el salario quedó en 2.800.000, no llegaba a 2.900.000 guaraníes. Y resulta que hace poco Santiago Peña vino y dijo que prácticamente prohibió los aumentos de sueldo en el sector público, pero curiosamente ellos sí se han aumentado los sueldos y sueldos fabulosos, astronómicos. Hay una gran disparidad. Mientras un paraguayo simple, común, así tenga títulos. Por eso es que muchos jóvenes están emigrando del Paraguay, porque no tienen oportunidades. No consiguen oportunidades para desarrollarse profesionalmente. Mientras que vienen los hijos de los dirigentes colorados, narcocartistas colorados, entran a los puestos ganando sueldos por encima del mínimo. El mínimo que gana, 3.500.000 guaraníes. Y eso, los jóvenes prefieren irse a España a cuidar a adultos mayores y ayudar a su familia que quedarse en el Paraguay para ganar un salario mínimo que no alcanza para nada. Pero no solamente conforme con eso, y aquí viene otro problema más que se está presentando. Y este es mucho, y creo que bueno, todos son graves. Todos son graves. Pero aquí les quiero leer esta perlita, esta perla. De una senadora del narcocartismo, del narcocartismo colorado, que es la siguiente. Ya va. Espérenme, denme un momento. De la senadora que se hace llamar Yamil Nal, ese es su seudónimo. Resulta que la senadora, el diario ABC descubrió que su hija entró desde el año 2023 a la binacional Itaipúa como aprendiz con un salario, o sea, aprendiz, ni siquiera es es bachiller nada más, pero no tiene ningún título universitario, ganando un salario de 4 millones. ¿Qué es lo que pasó? Que esta senadora, ella entró por el partido opositor de Paraguayo Cubas, Cruzada Nacional. Y en cuanto seguramente como senadora, se acercó al narcocartismo y, como se dice, se enchufó. Y se enchufó bien enchufada. Entonces, esta señora en la plenaria del Senado, pero un momento, no consigo la información. Senadores. Ajá. Aquí va. Aquí debo de encontrarla. Bueno. Resulta que esta senadora se molesta porque el diario ABC sacó la información donde exponen a la hija de esta senadora que entró a Itaipú
sin reunir los requisitos ni los méritos, ganando un sueldo de 4 millones al mes. Y ella se molesta porque dice, ok, nosotros lo- los políticos estamos expuestos a la opinión pública, pero nuestra familia no. Y ahí se equivoca. Cuando un político entra a la vida política, deja de tener vida privada. Y si su familia se beneficia de los tráficos de influencia de este político, claro que su familia tiene que ser expuesta también, porque se están enriqueciendo con el dinero público, o sea, a costa del pueblo. Y esta señora solicitó que la prensa hay que regularla, pero ya, okay, ella ya lo ha dicho en otras oportunidades, como lo ha dicho otro diputado que fue un traidor al Partido Cruzada Nacional y se pasó con el narcocartismo, como es el oso Hatar, así le dicen, oso Hatar, que dijo que había que controlar a la prensa. Y hace una semana, casi 15 días, el presidente de la República, Santiago Peña, dio a entender lo mismo. Y el intendente de Asunción dio a entender lo mismo. O sea que ellos les molesta que la prensa los exponga sus actos de corrupción y que es lo que buscan silenciarla. Esto es dictadura. Eso es dictadura. Eso es dictadura y ya le había dicho que todas las instituciones en Paraguay habían sido permeadas por el crimen organizado. Y eso es lo que está pasando actualmente en el Paraguay. Y lo único que lamento es que el paraguayo no se una realmente para exigir sus derechos, defender sus derechos y exigirle la cabeza a todos esos delincuentes narcopolíticos. Pero no se hable de un juego de Cerro Porteño y Olimpia. Y si es clásico, ahí paralizan la ciudad, se mueven todos, solo por ir a ver, llenan el estadio hasta reventar, y las barras bravas ni se imaginan, parecida a la de Boca Juniors y River Plate en Argentina. Pero para defender sus derechos, su dignidad como pueblo, no son capaces de unirse. Hay unos jóvenes que sí están haciendo un trabajo muy bueno, que están mostrando cómo están el estado de las calles, cómo están las ciudades, cuáles son las macanadas que está cometiendo Santiago Peña, que lo único que hace es propaganda, pero hasta ahora no tiene ni una obra de infraestructura que mostrar. Las obras que inauguró fueron las que dejó el expresidente Mario Abdo Benítez, a quien la comunidad venezolana le debe un agradecimiento porque fue el único presidente de Hispanoamérica que le dijo a Maduro en su cara que era un dictador y que no le reconocía como presidente. Y que Marito sí tendió la mano a los venezolanos. Bueno, Marito antes de entregar la presidencia ya tenía listo el puente sobre Chacoí, que es el tercer puente que atraviesa ¿cómo que se llama? El río Paraguay, que está al final de la costanera norte y llega a Chacoí y se conecta con el Chaco. Era el tercer puente porque los dos puentes que existen son de la era de Stroessner, como es el de Remancito, que está en pésimas condiciones, y el de Concepción, si no me equivoco. Dejó listo la costanera sur, que fue una obra monumental en Lambaré, que comunica Lambaré con Asunción. Esa la terminó inaugurando Santiago Peña y fue incapaz de llamar al expresidente Marito para que la inauguraran juntos, porque fue Marito quien Marito la dejó con un 85% lista. Al igual que fue el viaducto de Tres Bocas, que es el que está en la avenida, o sea, que como Fernando de la Mora con acceso sur y que da hacia acceso sur. Esa la construyó Marito. Y amplió lo que era la autopista que da de Asunción hacia Cacupé. Sobre todo cuando hay la peregrinación a la Virgen de Cacupé, que llegan a la Basílica de la Virgen de Cacupé, que está en Cacupé. Incluso ahí se hizo una rampa de frenado que ha salvado muchas vidas, pero Santiago Peña se la abrogó él. O sea, se porta como un comunista, se agarra las obras que no hizo él como si las hubiese hecho él. Pero corrupción
e impunidad como no tienen idea. Bien, ya para finalizar, quiero hacer un inciso porque me han preguntado, y aquí sí hablo de Venezuela, sobre la liberación o la ida, la fuga, la extracción, no sé cómo decirle, de los 5 dirigentes de 20 Venezuela, que es de María Corina Machado, que estaban en la embajada argentina y que hace 2 días que se fueron, ya ni me acuerdo. Y lo presentaron como si había sido una operación de extracción tipo, no sé, tipo Hollywood. A mí me pareció muy extraño porque cuando se da una extracción muy puntual, siempre hay heridos, a veces se dan bajas muy mínimas, porque hay antecedentes de eso. Pero ahí no pasó nada, ni un disparo, ni se escupieron nada. Salieron, no sé, y aparecieron en Estados Unidos. A menos que hayan hecho un túnel y ese túnel haya dado a la costa, no sé, a La Guaira, y allí hayan abordado una lancha y una lancha hacia Curazao, no sé. En mi opinión, esta es mi opinión, porque ya se sabrá la verdad. Aunque Estados Unidos dijo que fue una operación, que no hubo negociación. Brasil prácticamente está diciendo lo mismo, que no he escuchado la versión de Italia. Argentina dijo lo mismo, el narcorrégimen de Maduro dice que hubo negociación y les dieron los salvoconductos. Pero yo, Ismael Márquez, si me equivoco, pediré disculpas. Pero yo creo que sí hubo una negociación. Ya más adelante, si se da que Estados Unidos, no sé, suelta un poquito la presión hacia el narcorrégimen de Maduro, se demostrará que hubo negociación. Si no, bueno, está bien, habrá nuestra acción, pero imagínense, les voy a hablar de la extracción más fabulosa de la historia y que fue llevada al cine y fue real. Y fue real. Déjenme buscar un momento aquí en internet, por favor. Ténganme paciencia. Ajá, aquí está. Aragón, película. No, esta no es. Esta no es. Entonces vamos a colocarla como Operación Canadá. Esta película la protagonizó Ben Affleck. La operación, ¿cómo que se llama? La protagonizó Ben Affleck y se desarrollaba en la Irán islamista de 1979, cuando acababan de derrocar al Shah, o el último rey de Irán, y tomó el poder el Ayatollah Khomeini. Y tomaron la embajada de los Estados Unidos, la tuvieron tomada por más de un año, pero hubo unos funcionarios que se escaparon y se fueron y se refugiaron en la embajada del Canadá. Bien, ellos se refugiaron en la embajada del Canadá y se comunicaron con la CIA, en Estados Unidos, y resulta a Argo, y yo que Arago, escuchen. Argo, pueden buscarla en Google, aquí está, Argo. Es un drama histórico, biográfico y película de suspenso estadounidense del 2012, dirigida por Ben Affleck, con guión de Chris Terrio, basado en el libro The Master of the Keys, de Tony Méndez, agente de la CIA, o ex agente de la CIA, y el artículo de Green Escape, de Joshua Berman, publicado en la revista Biret del 2007. Se trata sobre la Canadian Carper,
en la que Méndez rescató a 6 diplomáticos estadounidenses de Teherán durante la crisis de los rehenes en 1979. Ojo, esto fue un operativo de la CIA, pero llevó a cabo prácticamente él solo, donde los disfrazó, les elaboró pasaportes falsos, haciéndolos pasar por canadienses para poder salir de Irán. Porque si los agarraban, podían matarlo. Entonces, gracias a esta película, Ben Affleck ganó un Oscar. Él la protagonizó. Pueden buscarla. Argo, del 2012. Esta fue una extracción maravillosa, sin una baja. Esa es una. Si quieren otro rescate, pero que sí produjo bajas, pueden irse al rescate de el que se dio en la Uganda de Idi Amin, que se llamó Operación Entebbe, que por cierto fue llevada también al cine. Y la Operación Entebbe fue cuando un equipo de la Organización de Liberación de Palestina o de terroristas secuestró un avión israelí y lo trasladó a Uganda, específicamente al aeropuerto Entebbe. Y en ese momento gobernaba el sanguinario asesino de Idi Amin Dada, que se había declarado musulmán y era aliado de los palestinos. O sea, el aeropuerto Entebbe estaba cerca de Kampala. ¿Qué es lo que hizo Israel? Israel no negocia, lo hace. Israel preparó un plan para ir a rescatar a todos esos secuestrados y se movilizaron un avión militar, ese fue el ejército, movilizaron un avión militar con pleno y aterrizaron cerca de Entebbe un comando militar que lo comandaba el teniente coronel Jonathan Netanyahu, hermano mayor del actual primer ministro israelí. Y rescataron a la casi totalidad de los secuestrados. Y hubo las siguientes bajas. Y eso pueden buscarlo en internet. 5 muertos palestinos. 2 muertos que eran alemanes pero pertenecían a la OLP. Y 45 soldados ugandeses. Y destruyeron 30 aviones en el aeropuerto de Entebbe. El comando israelí tuvo una baja, que fue el comandante Netanyahu. Y hubo 3 rehenes muertos. Uno de esos rehenes muertos había sido una señora de la tercera edad que había sido trasladada a un hospital. A ella no la pudieron rescatar porque ella estaba en un hospital en Kampala, pero cuando rescataron a los judíos que se los llevaron, a esa señora la mataron de manera muy cobarde. Una operación, eso sí fue una operación prácticamente impecable, sin negociación. Y si quieren ver otra ficción, pueden ver otra película, que es una de mis favoritas, que se llama Avión Presidencial, que protagonizó ese actorazo como es Harrison Ford, y el otro gran actor ganador del Oscar, Gary Oldman, y que trata que extrayeron a un dictador de una de las repúblicas de esta ex república soviética y se lo llevaron a Moscú para juzgarlos por crímenes de lesa humanidad. Eso fue ficción, eso es ficción. Y ponen que hubo bajas. Pero eso, ahora, sí, muy bien que hayan liberado a estas personas, pero como ya yo estoy curado en salud y todo lo pongo en manos de Dios, por eso es que ya no me exalto, ya no digo malas palabras, ni blasfemo, ni nada, ni utilizo un lenguaje escatológico, pero ya puedo decir que yo no le creo ni a esos que dice llamarse oposición, incluyendo a María Corina Machado, y al narcorrégimen menos.
porque dicen mentira de parte y parte, no es cacho de parte y parte, no, mentira de parte y parte, que ya uno no haya quien creerle. Y cada uno tiene prácticamente su ejército su ejército de mercenarios comunicacionales con influencers, periodistas o pseudo periodistas. Y ahí andan, que hubo negociación, que no hubo negociación. A mi parecer, en mi humilde opinión, sí hubo negociación, sí hubo. Entonces yo le pregunto a María Corina, ¿y los presos que están en Tocorón, en el SEBIN, en el DIGESIN, para cuándo? Los rehenes militares con mi capitán caguaripano a la cabeza, ¿para cuándo? Hace poco se suicidó uno de esos presos políticos que tú mandaste a la calle a protestar porque nos habías prometido que se iba a cobrar el triunfo del 28 de julio. Y todavía estamos esperando. Yo esta opinión la estoy dando, pero no voy a decir, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. No, Señor, que Dios es el que quita y pone reyes. Y Dios es el que dirá cuándo se irá Maduro de allí, cuándo se irá Diosdado Cabello de allí. En sus manos yo dejo todo. Hace rato que yo dejé todo en sus manos. Y me curé en salud, comencé a tener más paz mental. Y es lo que les recomiendo a ustedes, mis estimados compatriotas o coterráneos o conciudadanos. Bien, señores, me despido hasta una próxima. Que Jehová de Israel y los ejércitos los bendiga, le abra todos los caminos. Y como dijo Moisés cuando iba a salir de Medián hacia Egipto, Señor, si no es contigo, no me saques de aquí. Amén y amén. Hasta luego.